Y estamos en comunicación con el doctor Merlo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Doc? Buen día, Luis. Buen día para la audiencia de Ushuaia. Buen año, espero que sea para todos, el comienzo por lo menos. ¿Cómo arrancaste el año o cómo lo terminaste? Lo terminé trabajando y empecé trabajando. Porque bueno, aunque parezca mentira, después de tantos años de mi profesión, en la feria la tuve que habilitar. Así que, como si no hubiera pasado absolutamente nada, no hubo interrupción laboral. ¿Habilitaron cuál es el juez que tiene la causa? No es la causa penal que estamos hablando de otras causas que hubo que habilitar a feria. Es decir, cada juzgado tiene un juez designado de feria. Sí. Entonces, por distrito, obviamente, tanto para el norte como para el sur, y en algunos casos se habilita la feria y en otros no, pero bueno, yo tuve suerte, logré habilitarla, entonces lo que me habían solicitado los clientes se pudo concretar y eso me pone contento. Claro que no siempre el juez, pero bueno, cuando se pide la habilitación de feria es porque el tema, la causa lo amerita así, de esa manera. Efectivamente, en realidad la feria fue un instituto extraordinario que se creó originariamente cuando los juzgados estaban atiborrados y atrasados en sus resoluciones, de manera tal que se pudiera trabajar y ponerlos al día. Este fue el origen de la feria judicial. Después se transformó en un viva la pepa en el que los magistrados y funcionarios, y la prueba la tenemos al canto, no hace falta que nos vayamos a nivel nacional, sino en Tierra del Fuego, donde con la pandemia y trabajando a media máquina se debería haber dejado sin efecto esta feria, se mandaron a mudar lo mismo de vacaciones. Total, que el justiciable se joda y espera hasta febrero. Es un tema bastante complicado porque vos fijate que el gobierno no hizo algo diferente, ¿no? Después de haberse aprobado el salariazo, hay mucha gente que está de vacaciones. Pero volvemos a lo mismo, el salariazo del gobierno en realidad que es una improlijidad absolutamente repudiable, inoportuna e innecesaria, porque si bien es cierto que el congelamiento que había dispuesto el gobierno anterior ya había en todo caso sido superado por la inflación, no menos cierto es que el remedio que se utilizó ahora es peor que la enfermedad, porque la fórmula nueva llevó a triplicar el sueldo anterior, ¿está claro? No, pero ahí me parece, Arcando, el gobernador de la provincia Arcando, le quitó el topeo que había puesto Bertone para de esa manera descongestionarlo al gobierno de Melella de aquel congelamiento impuesto por Bertone. Exacto, eso que vos estás comentando es así. Antes de irse hizo varias cosillas, esa fue una de ellas. Una travesura. ¿Qué tema, no? Pero volvemos a lo mismo. Yo lo que creo es que siempre va a haber errores u horrores en las decisiones políticas que se tomen. Ahora bien, que el árbol no nos tape el bosque es alguna frase que me la había enseñado mi abuelo y que creo que viene de aplicación. Porque mucho más grave es que el aumento salarial a algunos políticos, que el Poder Judicial tenga el mismo presupuesto que el poder, que la salud en Tierra del Fuego. Eso es mucho más grave. Está bien, pero... Y pasó absolutamente desapercibido. Ten en cuenta que hoy uno de los títulos del diario El Fin del Mundo refleja la prórroga parcial de la emergencia económica, fiscal, financiera y social. O sea que teniendo un déficit millonario, se otorga un aumento, y esto te lo quiero preguntar aprovechando que sos abogado y conocedor del tema. La legislatura, al haber modificado el sueldo del gobernador, se otorgan un aumento a sí mismos. Correcto. ¿Esto es legal? Hasta que nadie haga una presentación judicial y se resuelva lo contrario, es legal, aunque no sea legal. ¿No te llama la atención que a la fecha no tengo conocimiento de que ningún sindicato que defiende los derechos de los trabajadores, como bien decía, planteaba, ¿no?, el tema de la salud? Un médico debe estar bastante molesto, cobra menos de 100.000 pesos, ve que el gobernador cobra casi 4 veces más. Están esperando los trabajadores de ATSA un reconocimiento económico a su extraordinaria labor para luchar en contra de la pandemia. Todavía no lo lograron.
Los políticos sí. ¿No te llama la atención que el letrado, que no hayan pedido ningún letrado que inicie la acción para declarar inconstitucional el aumento? No, no me llama la atención para nada, por lo mismo que no me llama la atención que los sindicatos que cuando está, por ejemplo, otro color político distinto al que ellos detentan, le hacen paro, pero cuando tienen el mismo color político o son del palo, no le hacen ningún paro. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pobres trabajadores al amparo de sindicalistas sin escrúpulos. Lo que pasa es que esos sindicalistas sin escrúpulos que se perpetúan en el poder, merced a las modificaciones que se han hecho a lo largo de los años a la ley de asociaciones profesionales, mientras no se tome en serio y se la modifique, los abusos van a seguir existiendo. Esto es lo que ha pasado. Y nadie dice nada. Ahora bien, recién antes de llamarte, le estaba comentando a los oyentes un título del diario del Fin del Mundo donde habla de una licitación de 44 millones de pesos para servicios de cloaca y agua en Tolwyn, que puede beneficiar a 550 familias. Esto me hizo recordar la entrevista que me brindó Harrington hace menos de un mes, donde con total naturalidad hablaba de cómo en Tolwyn meten una máquina, abren calle y entregan terrenos sin ningún tipo de urbanización. Esto que a toda luz no es algo normal ni legal, él lo expresaba con tanta naturalidad. A vos no te llama la atención porque lo que vos has denunciado es más grave aún, que a esta comuna le han ampliado el ejido urbano para de esa manera pasar las aguas de las termas a la jurisdicción de Tolwyn. Corregime si estoy equivocado y aclarame quiénes son todas las personas que tenés denunciadas para que la audiencia de verano se entere de qué estás hablando. En realidad no es que te voy a corregir, es correcto el concepto. Lo que voy a hacer es ampliarlo. El camino de las termas, que lo construyó la empresa Transporte Robalmat SRL, que es la que tiene la concesión de la explotación del recurso, ese camino también se convirtió en mérito a la ley 1147 y 1186 en una calle más de Tolwyn, lo cual es otro disparate que además demuestra el robo que se intentó consagrar, y por eso yo impugné estas dos leyes provinciales. Una es la ley que crea el departamento Tolwyn y la otra es la ley que amplía el ejido urbano de Tolwyn. ¿Por qué? Porque metieron a las termas adentro precisamente para robárselas. Eso. Entonces, se roban el agua, que es un recurso que le pertenece a la provincia, pero que abastece a las termas, porque en la zona arriba, en donde están ubicadas las piletas, no hay agua potable. Y segundo, el camino que ha sido destruido porque hubo un decreto en la época de Martinelli, que es el 1201 del año 98, que se dictó precisamente para habilitar el tránsito de camiones por ese camino desde la ruta 3 hasta la zona termal, para producirse el saqueo de los recursos forestales. Pero este aquí que el responsable por contrato y el mérito a un decreto provincial, que es el decreto territorial, porque era de la época en que éramos territorio, del año 88, el número 319, prohíbe el tránsito de camiones y de maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque justamente cuando la empresa lo construyó, lo hizo precisamente para evitar que se destruyera. Entonces, ese decreto blanqueó el ingreso hasta el día de hoy para robarse el agua y para robarse la madera, además de destruir el camino. Esas son las dos leyes que todavía el Superior Tribunal de Justicia tiene sin resolver. ¿Cuántos años es la inconstitucionalidad de las mismas? ¿Por qué? Porque además no termina acá, y por eso yo decía que te quería ampliar el concepto. ¿Cuántos años lleva el pedido de inconstitucionalidad de estas leyes? Entramos en el tercer año en que se debería resolver, porque es del año 2016. Con 2 jueces más por ahí se puede, ¿no? Con 2 jueces subrogantes, no, pero en realidad hay 2 jueces subrogantes que ya estaban designados con anterioridad. ¿Qué pasa? Que no se animan a agarrar la papa caliente. Porque yo supongo que los jueces subrogantes, así como ayudaron a Vargas, por ejemplo, el doctor Acosta y el doctor Fernández, que se presentaron a blanquear la selección de los nuevos jueces del Superior Tribunal,
estos nuevos jueces van a tener que resolver ahora qué van a hacer con esta ley, que la hicieron para robar y para blanquear las operaciones de compra-venta ilegal de tierras fiscales que se venían y se siguen haciendo en Tolwyn, por más que se diga lo contrario. Porque desde el otro lado de la ruta y lo que estaba afuera del ejido urbano, que había sido vendido con anterioridad a la sanción de estas leyes, se lo blanqueó. Es decir, esto es lo que tienen que entender la gente que vive en Tierra del Fuego. Si tenemos una justicia absolutamente complaciente con el poder político, que tenemos un grupo de forajidos que se han dedicado a saquear el Estado, y tenemos un grupo de cómplices de esos forajidos que se han hecho millonarios saqueando el Estado, con nombre y apellido. Claro, vos sabés que cuando decís tenemos una justicia complaciente con el poder político, yo te digo, pero no es a modo de corregirte, tengo la idea de que la justicia es una institución muy grande y que tiene hombres probos, capaces, honestos, que no están enganchados con la historia. Eso es cierto, que vos describís. pero resulta que el máximo órgano de justicia de Tierra del Fuego, sí, son cómplices de los ladrones. Y por eso los he denunciado penalmente a la doctora Battaglini, al doctor Mugni y al doctor Sagatume. Entonces, ¿de qué me puede servir a mí como abogado o a Juan Pueblo como justiciable que haya algún juez honrado, o dos, o tres, o algunos más, cuando el órgano máximo de justicia de la provincia de Tierra del Fuego le salva las papas a los ladrones? Ahora, estamos hablando con el doctor Merlo. ¿Cómo se denuncia a una autoridad, las máximas autoridades de la justicia provincial, frente a quién se los denuncia? Frente al fiscal de Estado, frente al fiscal mayor del distrito en donde se cometió el delito. Si el delito se cometió en Tolwyn o en Río Grande, frente al fiscal mayor de Río Grande, y si el delito se cometió en Ushuaia, frente al fiscal mayor de Ushuaia. ¿Y sabe quién lo designa el fiscal mayor? Los tres miembros del superior tribunal que yo he denunciado penalmente. ¿Te quedó claro? Por lo tanto, es como... Por lo tanto, Bertone, Arcando, el fiscal de Estado, Queno, Harrington, 11 legisladores de los 15 que fueron los que votaron la ley de ampliación del ejido urbano de Tolwyn y la de creación del departamento Tolwyn, los escribanos que otorgaron las escrituras relativas de dominio, y 20 empresarios, entre los cuales está Carla Romina Maciotra, Antonio Celentano, Sergio Martínez, Catalán Maggi Sociedad Anónima, Agua Patagónica SRL, Daniel Godoy, Gustavo Marasco, Martín Droborni, Eco Pueblo, Juan Carlos González, Gustavo Sander, Lorena Tello, Gustavo Chumac, Milesi Transporte y Logística Sociedad Anónima, Andes Maquinaria SRL, Alcide Daniel Milesi, Nelson Sander y Pedro La Roca, Eiris o Máximo López, por ejemplo. Todos estos que te acabo de nombrar son penalmente responsables, y el fiscal mayor de Río Grande así lo entendió, ordenó que se abra la investigación dictando el requerimiento fiscal pertinente, y están todos imputados por la comisión de delito en perjuicio del Estado provincial. Han estafado al Estado con la compra-venta de tierras fiscales al valor de lo que costaba un celular para luego revenderlo y hacerse millonarios. Ahora, ¿quién es el fiscal de Estado que impulsó, que hizo lugar a tu denuncia? No es el fiscal de Estado. El fiscal de Estado lo tengo denunciado también. No, el fiscal mayor que hizo la denuncia, perdón, ya no está más. Lo premiaron, lo sacaron como fiscal y ahora está integrando el Tribunal Oral Federal, el doctor Cuadrini. Cuadrini, Guillermo Cuadrini. Sí, señor. Yo pensé que Guillermo Cuadrini era de acá de Ushuaia. Cuadrini arrancó y después estuvo trabajando acá como fiscal mayor en Río Grande, y ahora está en el Tribunal Oral Federal. Cuadrini dictó 2 requerimientos, no 1, porque hay varias ampliaciones de denuncia en esta causa
en la medida en que yo fui tomando conocimiento de la existencia de pruebas directas que dan la certeza de la comisión de delitos de estafa. Es decir, nos están robando a los fueguinos. ¿Está claro? Claro. Porque están robando a la provincia. Me preguntaba quiénes son los que investigan. El que investiga es el fiscal y el querellante, que es el que denuncia, y cuando le otorgan el rol de querellante al denunciante, el que lo ayuda al juez y al fiscal a aportar pruebas e impulsar el proceso. Pero en este caso, ¿vos sos querellante? No, porque me lo han denegado. Porque el juez sabe que está denunciado por recibir coimas, me denegó ese carácter. Yo hice la apelación ante la Cámara y todavía no logro que esto se concrete, porque se declaró incompetente y lo mandó a que duerma el sueño de los justos al Superior Tribunal esta causa que todavía no tiene juez. Ahora, qué complicado que el Superior Tribunal tenga que actuar sobre una persona que indirectamente puede estar beneficiándolos en una investigación hacia ellos mismos. Es que lo complicado no sería eso, si la justicia funcionara como tal y fuera independiente. ¿Quién quedó ahora? El tribunal es responsable, al ser el máximo órgano de justicia que existe en la provincia, de lograr revisar los fallos que resultaran arbitrarios o no conformes a derecho. Ahora, lo terrible es cuando forman parte del núcleo primigenio, que esto está contemplado en el Código Penal, y se lo conoce como asociación ilícita, es decir, cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Esto es lo que le está pasando a la provincia de Tierra del Fuego. ¿Quién quedó? ¿Quién es el fiscal mayor que ha quedado? Hoy Río Grande no lo tiene. ¿Cómo? Río Grande no tiene fiscal mayor todavía designado ante la ausencia de Cuadrini por haberse integrado al Tribunal Oral Federal. Todavía no lo designó el Superior Tribunal de Justicia. ¿Y quién tiene la facultad de designarlo? ¿El Superior Tribunal? El Superior Tribunal de Justicia, porque el fiscal mayor, curiosamente, no pasa por el Consejo de la Magistratura. Y si pasara por el Consejo de la Magistratura sería exactamente lo mismo. Claro, porque pero se ha convertido en una herramienta de poder. De acuerdo a lo que estoy interpretando, es como que el Superior Tribunal de Justicia tiene la facultad de nombrar a un fiscal mayor que puede, corregime, puede revocar el requerimiento de investigación o puede profundizar la investigación. Si me das a elegir, voy a elegir a uno que no me investigue. Lógico. Y si no, hay que preguntarle al doctor Urquiza, que es el que desestimó las denuncias penales en contra de Bertone, de Arcando, y del fiscal de Estado. Porque Bertone fue la denuncia penal que yo hago en contra de la ex gobernadora de la provincia, porque es la que ella manda a la legislatura las dos leyes de Tolwyn, que son las que generan el blanqueo de un robo. Arcando fue el que la promulgó porque era el presidente de la legislatura. Ahora, a ver si entiendo esto. Me vuelvo a preguntar con quién hablamos, con el doctor Merlo. Me pregunto esto. Económicamente, ¿tenemos idea del volumen de plata que significa esta denuncia? El tema de Tolwyn. Cuantificar el daño al Estado en plata. Sí, se lo puede cuantificar muy simplemente a través de lo que se llama una pericia. ¿Por qué? Porque las tierras fiscales que se venden puede ser hecha en cantidad de metros cuadrados o en hectáreas. Entonces, para ilustrar a la audiencia, una hectárea, por ejemplo, puede dar 40 lotes aproximadamente de terreno. Y cada lote de terreno se lo vende entre 500 y 1.000.000 de pesos. Multiplíquelo por 40 y después multiplíquelo por la cantidad de hectáreas que recibieron los beneficiados del robo de Tolwyn. Por ejemplo, Celentano recibió 7 hectáreas y media. Catalán Mani 6.100. Agua Patagónica SRL 8.3. Ecopueblo 17 o 18 hectáreas. Y así sucesivamente. En principio, en esta causa penal hay 110 hectáreas de tierras fiscales. Oh. Si por cada hectárea se sacan 40 lotes y por cada lote se obtiene 1.000.000 de pesos, no le va a alcanzar la calculadora con los ceros. Claro, pienso en la cantidad de gente involucrada en la denuncia.
estamos frente a una de las causas más importantes que tiene la justicia de Tierra del Fuego. Exactamente, esto es un escándalo vergonzante, como lo fue, por ejemplo, en El Hoyo, en la provincia de Santa Cruz en su momento, del Chubut, también la compra-venta de tierras fiscales. Ahora, porque esto involucra, con nombre y apellido, como lo decía al principio, yo sé que a mucha gente le molesta que esto se haga público, yo no tengo por qué ocultarlo, y tengo que decirles que ya están procesados. Lo que pasa es que varios de los que aparecen acá ya han tenido procesamientos anteriores. Entonces es evidente que cuentan con una protección judicial, tienen la tranquilidad de saber que no van a ser molestados y que pueden robar con absoluta impunidad. Esto es un disparate, por donde se lo mire. Vos sabés que también pienso en los medios de comunicación. Cuando muchas veces medimos una nota y decimos, bueno, mira, la repercusión de la nota la podemos ver reflejada en los distintos portales, en los distintos medios de comunicación. Vos despertaste el interés de la prensa nacional. ¿Qué hace que no puedas despertar el interés en la prensa provincial? Qué buena pregunta. Si yo fuera alguien que esté vinculado al medio, lo podría responder. Te puedo presumir qué es lo que está pasando. Puede haber desde gente que está en los medios que tenga temor, a gente que ha sido silenciada con algún favor. ¿Está claro? No lo puedo saber. Pero es absolutamente sugestivo que un programa nacional como es el programa de La Cornisa de Luis Majul haya, obviamente, chequeo previo a haber hecho el informe que hizo en la televisión, que se vio en todo el país, y en Tierra del Fuego existe un silencio que atrona. Es impresionante, es impresionante. Yo ayer cuando Pero no es que sea impresionante, Luis. La magnitud del robo es impresionante, y obviamente los ladrones todos los días, así como vos o yo nos levantamos pensando cómo hacemos para seguir trabajando y tratar de traer el mango a casa, el ladrón se levanta y se acuesta pensando cómo va a hacer para seguir robando o para seguir manteniendo lo que robó, y corromper al que no estaba corrompido para que lo proteja. Entonces lo que hay que tratar de romper es esta especie de situación. Parece que nos hubiera picado la moca cheche a los fueguinos. Estamos todos dormidos. O sea, y que nadie se anima a decir lo que está pasando. Es decir, a tal punto es grave esta situación que, por ejemplo, día pasado, a raíz de la elección del doctor Loeffler como integrante del Superior Tribunal de Justicia, yo escuchaba declaraciones en donde él manifestaba que se sentía orgulloso de haber podido terminar junto con sus hermanos una carrera universitaria porque su mamá lo había logrado. Cosa que no me parece mal. Lo que sí debería haber aclarado el doctor Loeffler es que eso pudo pasar porque su mamá fue beneficiada con una jubilación de privilegio como uno de los que de las viudas que dejó el accidente del Lear. ¿Está claro? Que no es, por ejemplo, la misma situación de Alika Quinan, que tuvo que salir a vender su cuerpo para mantener a sus hijos. Por más que esto sea brutal, tal cual lo estoy diciendo, es la verdad. Sí, vos sabés que yo por la familia Loeffler, en realidad por toda la gente que sufrió el accidente del Lear, ¿no?, tengo un profundo respeto, más allá que después las actividades de las personas los llevan por caminos diferentes. Loli también, digo Loli, ¿no?, acá en la legislatura, ¿cuántos años lleva? Más de 20. Más de 20. Y además, Loli, yo lo he dicho también oportunamente en varios medios, fue uno de los que levantó la mano para votar la ley de tierras provinciales 597. Y después se arrepintió y no votó y no acompañó, junto con la actual vicegobernadora, junto con Villegas y junto con Boyajian, la votación de las leyes de Tolwyn. Por lo menos en eso no lo acompañó. O sea que a mí me encantaría entrevistarlo a Loeffler, porque lo veo interesante como hombre de la política de Tierra del Fuego, porque vos fíjate, yo en 20 años tengo cosas de las cuales me puedo arrepentir, que obviamente no son delitos, no he cometido delitos, pero 20 años en una legislatura es
Es una vida, es muy Pero importante. además volvemos a lo mismo. Se ha convertido, no en el caso de Loeffler puntualmente, en el caso de muchos que se dedican a la política y lo convierten en una filosofía de vida. Pablo Blanco. Pablo Blanco es el emblema también en Tierra del Fuego. Alejandro Bernet. Pero podemos hacer una larga lista. Una lista muy larga de gente. Pero ni hablar. Pero además, yo siempre he dicho que por sus frutos los conoceré, porque si yo tengo un legislador que está 20 años en el poder, pero se dedica a legislar de frente al pueblo fueguino y no de espaldas, va a tener mi acompañamiento aunque esté 20 años en el poder, ¿está claro? Terminamos ¿Y por qué hablando... hablo esto de legislar a la espalda? Terminamos Porque, hablando... por ejemplo, la legislatura fueguina acaba de modificar la ley de prescripción de la ley número 50, que era un reclamo de vieja data de muchos sectores de la sociedad, que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial de un funcionario y la prescripción. El Instituto de la Prescripción, para que la gente sepa de qué estoy hablando y lo pueda entender, es un instituto establecido en los códigos de procedimiento, fundamentalmente más que en el Código de Procedimiento, en el Código Civil y en el Código Penal, que tiene que ver con el tiempo que debe transcurrir para que, por ejemplo, si se comete un delito no se lo puede investigar porque se extingue la acción penal. En el caso de los funcionarios, cuando se sancionó la ley provincial número 50, ya por el año 1992, se estableció que era de 3 años el plazo de prescripción. Es decir, desde que cesa el funcionario en su función, tenía 3 años desde el Tribunal de Cuentas hacia abajo, alguien que descubriera la comisión de un delito para hacer la denuncia pertinente. Manfredotti la derogó a esa ley parcialmente y modificó el plazo de 3 años y lo llevó a 1 año, lo cual hacía cuasi imposible y salvaba la responsabilidad de los que habían utilizado la función pública para delinquir. Ahora la legislatura actual, ni 1 ni 3, 2. Vos sabés que cuando comenté la noticia, mi opinión es que debería ser no menos de 5 años. Pero por supuesto, porque además la legislación provincial debiera estar en concordancia con la legislación nacional. Es una cuestión de sentido común, pero yo siempre también digo que no es el más común de los sentidos en Tierra del Fuego. Porque justamente hay un mecanismo atroz de protección de los ladrones que está legitimado por el máximo órgano de justicia del Tierra del Fuego. Esa es la verdad de la historia. Entonces, los que integran el Superior Tribunal de Justicia tienen que entender, y si no lo entienden, la historia o el tiempo se encargará de resolverlo, porque yo lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Es más, hay un estudio jurídico de peronistas honrados que aquí están interesados en comprar el pleito para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, si es que, por ejemplo, los que deban resolver oportunamente sobre la constitucionalidad de estas 2 leyes de Tolwyn se les ocurriera decir que es constitucional. Ahora, déjame que te diga algo. Déjame que te diga algo. ¿Vos hacés penal, hacés todos los fueros? Como yo te diría el 99,9 de todos los abogados por ciento que hay en Tierra del Fuego. Acá es imposible tener una especialización para dedicarse a algo específico. No, ¿sabes por qué te decía esto? Te lo preguntaba más allá de la situación personal, porque yo imagino que cuando abogado, ¿no? Yo no soy abogado, te imagino como abogado. Cuando vos tenés una causa que sabés de que acá no tengo nada para pelear, porque es una causa perdida, entonces voy a tener que juntar un montón, de argumentos para ver de qué manera puedo estirar esto para sacar provecho de algo que realmente no tengo posibilidades de ganar. Frente a un caso donde digo, me traen acá algo donde tengo todo para ganar. No tengo manera de perder la discusión. Me avalan las leyes, me avala todo. O sea, ¿qué me puede fallar? Los plazos. Los plazos de la justicia en determinar la responsabilidad de las personas. Pero los plazos es algo que vos sabés que va a llegar. Indefectiblemente. Y eventualmente también, además de los plazos, si te toque un juez corrupto. Seguiremos las instancias correspondientes y llegar a la corte. Por ejemplo, hablando de corrupción, Tierra del Fuego tiene un empresario
que se hizo millonario, que vino con una mano atrás y otra adelante, que es Eddie Vargas. El juez Loeffler, hace muchos años atrás, dijo que era el empresario más exitoso de la Patagonia. Ahora Loeffler va a tener que entender que Eddie Vargas es un ladrón, porque le robó el 50% de un inmueble a una cliente mía con la cual estamos en un litigio desde hace años, porque quiso vender, cuando no puede, los terrenos del CAP en la margen sur, acá en Río Grande, porque es monumento histórico nacional, entre otras cosas. Claro, entonces, así es fácil ser empresario exitoso. No, te escuché hablar y me hiciste acordar a Alberto Fernández, que yo creo que el hombre también se equivoca, ¿no? Cuando nombra como un sindicalista exitoso o un sindicalista ejemplar a Hugo Moyano. Yo cuando lo vi realmente en la tele dije, opa, esto es un furcio. No es un furcio. Es una posición. No. Es la misma posición que ahora hace pública el doctor Zaffaroni a nivel nacional, saliendo a justificar y a despotricar en contra de la resolución de la Corte que él integró, porque Abudú fue condenado. Claro. Tiene que volver a prisión. Claro. Esto realmente es asombroso. Ahora bien, no es asombroso porque es el mismo Zaffaroni que no sabía que los inmuebles, varios que él tenía como propietario y que alquilaba, en su momento eran utilizados como prostíbulos. Que la gente saque sus propias conclusiones. Es decir, acá hay intereses y se está jugando muy fuerte. Ahora, lo que no se puede hacer es mentirle a la gente, porque primero, el derecho de defensa, el ex vicepresidente de la Nación lo tuvo todas las instancias. Lo que no se dice es que a él no lo arman una causa, como dice intencionadamente Zaffaroni. A él, el que se lo lleva puesto es la declaración de un arrepentido por una ley que ha sido declarada constitucional. Sí, hace poco también la reafirmaron, ¿no? ¿Cómo? Hace poco reafirmaron la ley que sirve, que es válida, que es constitucional. Exacto. Antes de que el año pasado, antes de que terminara el año, claro. Así fue resuelto en otra instancia judicial. Pero ¿por qué está la pelea por querer hacer creer que es absolutamente inconstitucional? Porque precisamente en la causa que se conoce como Cuadernos, hay más de 31 personas que se arrepintieron y que declararon cómo se cometieron los delitos. Y todo eso apunta en la misma dirección. Es decir, no es una casualidad que ahora se empiece a hablar de indultos, que por primera vez un ex integrante de la Corte está pidiendo un indulto para un condenado, porque hay que explicarle a la gente, para que lo sepa, porque no tiene por qué saber cuestiones que son estrictamente jurídicas. El instituto del indulto es una facultad que tiene el presidente de la Nación ante una persona que ha sido condenada para que se extinga la acción penal y en consecuencia, si está preso, puede salir en libertad. Yo espero que esto no ocurra. O lo están pidiendo quizás para sentar un precedente. ¿Me explico? Perfecto. Pero, a ver, todo puede ser también en la política hoy. En la política hoy... ¿Y cómo no va a poder ser? En la justicia. Si lo que está pasando hoy a nivel nacional lo tenemos nosotros en vivo y en directo en Tolwyn. Es decir, se robaron media provincia, hablando de tierras fiscales, y esto está legitimado por un sector del Poder Judicial. ¿Cómo está legitimado? Durmiendo una causa y obviando que hay que designar a otro juez para que continúe una investigación que está ordenada por un fiscal y ahora tampoco está, para volver un poco al principio de lo que estábamos conversando. Ahora, nos encontramos con que, por ejemplo, uno de los que integró e integra el Tribunal de Cuentas, como es Longuitano, pretende ser juez. Y en vez de tener un muerto en el placar, Longuitano lo que tiene es un cementerio completo. Y me hago cargo de lo que digo, porque él fue el que insertó en el convenio de devolución de las termas la ley provincial 597.
¿De qué se va a disfrazar Longuitano si lo llegan a nombrar en el Superior Tribunal? ¿Qué cargo tenía él? En aquella época, cuando se devuelven las termas, integraba la Fiscalía de Estado. Pero antes de eso, en el año 2001, como integrante de la Fiscalía de Estado, había avalado el robo que había hecho Manfredo Tigallo de la Terma, porque fue el que patrocinó al fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado en la contestación de la demanda en la causa número 1400, siempre me recurro a mi memoria, era la 1425 del 2001. En esa causa, que es donde la empresa Robalmat le inicia a la provincia para recuperar las termas que le habían robado, Longuitano contesta la demanda diciendo que Manfredotti tenía razón. Y curiosamente, Cócaro, 6 años después, en esta causa que le acabo de nombrar, dice: no, esto fue un robo. Por eso la devolvió Cócaro, que era el gobernador ante la destitución de Colazo, en un convenio que dice textualmente que se deja sin efecto la resolución del contrato y se retorna al mismo statu quo anterior. Esto se firmó en el año 2006. ¿Se fundamenta por qué se deja sin efecto el contrato? Lógico, porque el contrato, cuando lo dejan sin efecto, lo fundamenta Manfredotti en 2 cuestiones que ahora me vienen a la memoria rápidamente. Debería leer de nuevo ese juicio. No intervine yo, intervino otro estudio jurídico en aquella época, pero fundamentalmente estaba centrado en 2 cuestiones. Una, en una cuestión contractual de incumplimiento que le achacaba a la provincia a la empresa, porque decía que no había presentado la mensura, pero resulta que el mismo contrato dice que si la empresa no hacía la mensura, la podía hacer la provincia y se la cobraba después a la empresa. En consecuencia, no hay incumplimiento alguno. Y otro de los incumplimientos, que era falso, porque eran inventados, al igual que lo que le acabo de decir, se refería a la supuesta falta de la concreción de obras de infraestructura. Y esto también es una falacia, porque en la misma causa, en el mismo juicio del que estamos hablando, hay una acta de contratación hecha por inspectores de la provincia de Tierra del Fuego, que dice que las obras se hicieron. Ese es el fundamento por el cual Cócaro devuelve un robo como gobernador de la provincia, y lo que Manfredotti se quiso llevar al bolsillo, y que después la legislatura en el 2003 legitimó con la sanción de la ley 597, que dice en su artículo 10 que no se puede concesionar lo que ya estaba concesionado. Ahora, desde el año 1998. Vos, esto ya lo hicimos demasiado largo, me va a costar después a mí mismo a ordenar esto. A ver. Pero me pasa, si yo me pongo en el lugar de Reyes, ¿no? O de Robalmat, como vos quieras llamarlo. El lucro cesante por todos estos años que no pude explotar las termas es inconmensurable. Porque, a ver, tuve posibilidad de juntarme con documentación. Hay estudios que hablan de la calidad del agua. Y el agua se la están robando hace más de 15 años. Y ese estudio fue encargado también por Transporte Robalmat. Que es el agua, no es una casualidad. Es el agua que hoy está privada, las termas. Es el agua que tiene la empresa Agua Patagónica SRL, que no le dio nada más y nada menos que 8 hectáreas para que pudiera instalar la planta y procesar en el lugar el robo. Antes se la robaban en camiones que venían con una bomba, en camiones tanque, y se la llevaban y la vendían. Destruían el camino y salían a vender el agua robada. Ahora le habilitaron una planta de bombeo justo en un predio ubicado al frente de las urgentes que descubrió en su momento la empresa. Y a todo esto hay un montón de trabajos hechos hidrográficos, ¿no? De hidrografía que han hecho, y todo eso tiene que tener un costo. Pero por supuesto, porque esa logística, porque además del trabajo que hizo en su momento, lo comenzó en el año 93 y se llevó varios años de trabajo,
se hizo con la logística de transporte Ronald. Si no hubiera sido imposible, porque el Estado nunca puso un solo peso, ¿eh? ¿Vamos a ser claros? Sí, perfecto. Él lo concesionó a Reyes y después en un momento Manfredotti dijo, no hizo ninguna obra, no hizo camino, no hizo, se lo saco. Pero un vivo bárbaro, porque justamente se lo sacó después que había construido, por ejemplo, el camino. Claro. Los que llevan muchos años en Tierra del Fuego tienen que saber que hasta antes de que se construyera el camino por parte de la empresa, no había cómo llegar a lo que hoy se conoce como las Termas del Valdés. Pero yo relaciono presidencia Menem, ¿no? Últimos años de la presidencia Menem. Después viene presidencia Kirchner con Colazo Cócaro. Destitución de Colazo a los 2 años, queda Cócaro. Y Cócaro las devuelve. Sí. El que devuelve es porque evidentemente no es de él. Si no, no las hubiera devuelto. ¿Por qué lo hace Cócaro? Porque Cócaro sabía, ante el juicio que se había iniciado en el año 2001, que cuando llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte iba a decir, eso es un robo, devuélvanlos. Entonces, para evitar, además, el bochorno que significaba que un gobierno provincial ladrón se hubiera robado a un particular, que había invertido $2,5 millones de su propio bolsillo, que había perdido la posibilidad de obtener $20 millones de un empréstito de la banca mexicana para poder potenciar esa inversión, resulta que Cócaro lo devuelve precisamente por eso, porque además, y esto lo debe saber la gente que te escucha y de la provincia, en el 2006 la empresa desistió de reclamar los daños y perjuicios que legítimamente le correspondían, porque desde el 2001 hasta el 2006, en que se la devuelven, no se le permitió tampoco trabajar, ni poder recuperar siquiera mínimamente parte de lo que se había invertido. Entonces, plata, ¿cómo le van a pedir a Roanmat, a través de Reyes, que es su apoderado administrativo, que se siente a arreglar el tema con los ladrones? Es imposible. ¿Cuánta plata hay en juego acá? ¿Cuánta plata y cuánta gente involucrada en delitos penales? Y claro, lo que pasa es que los que se involucraron en los delitos y además se enriquecieron, porque vamos a ser claros, no solamente cometieron delitos, se enriquecieron a costa del Estado. Esto no se hace gratuitamente, esto se hace porque se obtiene un lucro. Es el mismo lucro que no le permiten tener a la empresa que invirtió, que hace más de 20 años que lo están privando de poder explotar legítimamente un recurso, porque desde el propio Estado se protege a los ladrones. Esto es grave. Ahora, no es imposible, se pudo hacer, porque lo que yo te lo decía al principio de la conversación, si el máximo órgano de justicia de la provincia, como es el Superior Tribunal, dice que una ley que no lo es aplicable, la Corte va a resolver oportunamente lo contrario, y por eso está en la Corte esa ley. Ahora, ¿qué hicieron en la legislatura ante esta coyuntura? Dictaron otras 2 leyes para continuar con el saqueo. Ese es el espíritu que anida la 1147 y la 1186. ¿Está claro? Perfecto. Porque estas 2 leyes de Tolwyn son las que continúan la legitimación del robo que se empezó y se cristalizó fundamentalmente durante el gobierno de Claudio Queno. Que por eso la justicia también lo habilitó a Queno a ser intendente, violando la ley del territorio número 236, que claramente establece que no existe la reelección indefinida de un intendente, que tiene que haber 2 periodos consecutivos, uno en el que no se puede presentar y después intentarlo nuevamente. Perfecto. Fue la justicia de Tierra del Fuego la que le permitió a Queno, cuando no podía, ser candidato de nuevo. Y cuando ya estaba quemado políticamente y no iba a tener los votos porque se hacía público y notorio el saqueo al que estaban siendo sometidos la provincia y todos los pueblinos, hicieron lo que se llama un enroque. El que alguna vez jugó al ajedrez sabe de qué estoy hablando. Uno cambia de piezas la posición de la torre con el rey para evitar que le hagan jaque mate. ¿Y a quién lo pusieron? Al delincuente confeso de Daniel Harrington.
Que era secretario de gobierno. Que era secretario de gobierno de Queno y que había refrendado las entregas de tierras ilegales a las personas a las que nosotros hemos podido determinar con la presentación que yo he hecho en la denuncia penal. No podemos decir colorín colorado porque esto sigue, estamos en feria, imagino de que ya tenés preparado cómo va a continuar esto cuando se levante la feria, así que nos vamos a seguir escuchando. Pero cómo no, con muchísimo gusto, espero no haber abrumado a tu audiencia, pero espero haber sido claro también, porque de lo que se trata es de esto, es hacerle entender al oyente, pese a que son cuestiones técnicas, muchas de las cosas que yo te acabo de comentar, que estamos frente a un robo y que ese robo tiene identificado quiénes son sus autores, porque no lo dice Merlo, lo dijo un fiscal que aunque ya no esté, ordenó que se investigue el robo en perjuicio de los fueguinos y de la provincia toda. No puede ser que nos roben el futuro, no puede ser que Tolwyn no tenga gas, no tenga luz, no tenga asfalto, pero sí hay un grupete de forajidos que tienen millones obtenidos ilegítimamente, comprando al valor de un celular y vendiendo a precio de mercado. Por eso es que el fiscal dijo, acá hay delito y hay que investigar. ¿Quedó claro? Un abrazo enorme. Otro para ti. Doctor Merlo, buen día. Estamos hablando la semana que viene. Abrazo. 11:37 minutos.